Luis, te tenemos en línea, Luis. ¿Cómo estás, Luis? Aquí haciendo de oráculos de la economía, Luis. A ver Buenos cómo días, anda tu ¿cómo están? oráculo hoy. Ya va, déjame resolver el problema de sonido. ¿Cómo me oyen? Sí, te estoy oyendo bien, Luis, te estoy oyendo bien. Ok, ya va, yo los escucho muy lejos. Sí, Aló. no, yo te oigo bien, Luis. Bueno, perfecto, buenos días. Vamos a iniciar realmente un cordial saludo a los amigos del SEAC Investigaciones que siempre están generando estos espacios de conversación sobre el tema económico desde una perspectiva prospectiva y que, bueno, de una manera u otra contribuyen a tener una caracterización del horizonte económico del país. Le doy un saludo cordial y, bueno, un feliz año 2021 lleno de salud, de éxito, de realización. Un gran saludo también al profesor Camacaro, con el cual compartimos varios escenarios durante el 2020, gracias, insisto, a los amigos del CIAL, y que realmente nutre el debate o la conversación con el profesor Camacaro. La caracterización macroeconómica que presenta el profesor y que coincide con el CIAC, ciertamente describe un escenario muy difícil por el cual ha transitado la economía venezolana en los últimos años, los últimos 6 años, 6, 7 años, un escenario nefasto, donde la política económica de una manera u otra ha destruido las capacidades productivas del país, y más allá de las cifras, que creo que ya las presentó el profesor Camacaro, yo quisiera hacer una caracterización. Bueno, estamos enfrente de nada más y nada menos lo que los economistas describimos como la destrucción de las capacidades productivas y el desmontaje de esos factores de la producción. Estamos hablando que nada más y nada menos la economía venezolana se ha dado el tupé de destruir inversión, de destruir capacidades de producción, de destruir empleo, y expulsarlo nada más y nada menos que de su economía. Cuando nosotros hablamos de 7 años de una caída constante en el PIB, de aproximadamente el 80%, y que con las perspectivas de cierre nefastas del 2020 superará este porcentaje, estamos hablando de que la economía se ha reducido prácticamente a la década de los 40, y eso lo hemos venido eh, eh, presentando y describiendo durante el 2020, porque, bueno, tiene una gran significación en el tamaño de la economía, y dibuja o describe perfectamente el desastre económico del régimen de Nicolás Maduro, producto de sus nefastas políticas económicas. Quiero caracterizar eh, lo que yo he venido y describir, lo que yo he venido llamando el gran viraje. Aquí hay desde el 2019 un viraje en la política económica del gobierno que ha estado flexibilizando y desmontando la rigidez de su política económica. Creo que se ha venido distanciando de los objetivos centrales que se planteaban en el Plan de la Patria 2013-2019, e inclusive de los objetivos centrales del segundo Plan de la Patria. Fundamentalmente desde los controles y el tema de la dolarización, el tema de la liberación de las importaciones, de las excepciones tributarias a las importaciones, que ha permitido que desde el 2019 en el país se hiciera presencia el fenómeno a mayor magnitud de la dolarización transaccional desordenada, pero además de aquel fenómeno que nosotros identificábamos como los bodegones y que ha venido creciendo en los últimos tiempos. Ese viraje que observamos en el 2019, insisto, luego del apagón del 7 de marzo, tiene que ver con esas declaraciones públicas de algunos personeros del gobierno en medio de sus contradicciones, que llaman el pragmatismo en la política económica. Entonces quiero presentar dos elementos que observo
presente hoy en la gestión del régimen, que tiene que ver con un viraje en su política económica, el pragmatismo en el mismo, que podemos identificar con el desmontaje de la ley de los ilícitos cambiarios durante el 2018, que permitió de una manera u otra el fenómeno, que se acelerara el fenómeno de la dolarización desordenada transaccional, un reacomodo de sus entornos económicos, eso que describíamos o se describe como la burguesía roja, un reacomodo fundamentalmente porque esa burguesía roja, que producto de la acumulación de capital que tuvo en torno a los espacios políticos del régimen, estuvo realizando grandes y posicionándose en el mercado internacional, producto de las sanciones y producto de toda una serie de persecución de la inteligencia financiera en el mundo, dado que muchos de esos capitales vienen, insisto, muchos de esos capitales, no digo todo, muchos de esos capitales vienen de la corrupción, del dinero negro. Hoy en día están perseguidos por los organismos de investigación financiera a nivel internacional. Y ese reacomodo ha llevado a que muchos retornaran al país. Ese retorno, ese retorno a la economía venezolana o al país los lleva a que ellos le exijan a su aliado político, bueno, condiciones, y le exijan porque, bueno, vale, son una fuente fundamental para la operatividad del régimen, y le exigen, bueno, mejores condiciones para poder operar. Entonces, todo lo que está detrás de la dolarización transaccional y la ley antibloqueo está correlacionado con ese tema, con ese tema del lavado de dinero, con ese tema de las sanciones y la persecución de muchos de esos capitales, y además, bueno, de la búsqueda por parte del régimen de un oxígeno financiero con los otros aliados políticos. Estamos hablando China, Rusia y Turquía, que hoy que el profesor Camacaro describía perfectamente. Esos aliados no están dispuestos hoy en día a aportar dinero líquido o empréstitos líquidos al régimen. Hoy en día están detrás del territorio, de espacios del territorio nacional, están detrás de actividades concretas del territorio nacional, y fundamentalmente relacionado a una visión de modo de producción extractivista. En algunos artículos durante el 2020 yo describí fundamentalmente el extractivismo primitivo que viene desarrollando el régimen en el arco minero. Entonces, creo que en este momento en la economía venezolana es importante observar el tema de la dolarización. De hecho, Nicolás Maduro, iniciando este 2020, apuntala una declaración sobre el avance de esa dolarización que sería a mayores superiores cuando estamos hablando de la dolarización financiera, cuando plantea que va a permitir la apertura o se avance en la apertura de cuentas en dólares, del sistema de pago en dólares, el uso de tarjetas de débito en dólares, que contradictoriamente en el mes de octubre del año pasado, del 2020, el Banco Central había negado. Entonces, la dolarización para el régimen es una estrategia es una estrategia económica que le está dentro de una visión bimoneda y dentro del contexto que describí anteriormente, que busca crear condiciones económicas en medio del control político favorables al régimen. Cuando hablamos de que la economía, las perspectivas de caída del PIB para el 2021 es de aproximadamente entre 1.5 y 7%. Muchos analistas están en torno al 1.5, pero el Fondo Monetario Internacional habla del 7%. Y describimos que ya estamos en el foso, hablamos de estabilidad. Yo particularmente no veo recuperación, veo que esa magnitud de caída que vamos a tener en el año 2021
este, es una estabilidad en el foso, como lo describes, tú lo describiste al inicio y lo plantea el profesor Camacaro, pero no significa recuperación económica. Lo podemos decir en criollo. Hemos caído tanto que ya no tenemos capacidad de seguir cayendo. Por eso hablamos de esos porcentajes, porque esa economía que está a niveles de la década de los 40 y que es un tercio de la que existía en el 2012. Estamos hablando que en el 2012 el PIB de la economía venezolana estaba en torno a 380.000 millones de dólares y que pudiéramos estar en el 2020, si acaso en 12.000, 14.000 millones de dólares. Bueno, describe la magnitud de esa caída, la magnitud del destrozo del aparato productivo venezolano, y por eso yo me atrevo a describir que para el 2021 lo que tenemos es, no tenemos recuperación. Ahora, ¿qué ocurre? Como lo han descrito por allí algunos colegas, bueno, la dolarización ha permitido que se reactiven algunas actividades, ¿verdad? Sobre todo, fundamentalmente, el comercio, pero eso no ha sido un fenómeno aislado. Estamos hablando de que a principios del 2019 se eliminaron las excepciones para las importaciones en un país donde el régimen tenía el control de las importaciones. El régimen, dentro de su voracidad de control e intervencionismo, mantuvo durante muchos años el control sobre qué se iba a importar en este país, cómo se iba a distribuir, e inclusive con las divisas que se iban a realizar esas importaciones, que generó todo aquel fenómeno de corrupción de Cadivi en nuestro país. Bueno, ¿qué tenemos hoy en día? Un conjunto de bienes y servicios que pueden los particulares importar libremente, y eso es lo que ha generado o ha fortalecido los fenómenos de los bodegones en Venezuela. Pero más aún porque el gobierno no tiene capacidad de realizar las importaciones. Además de los niveles de incumplimiento financiero que tenemos hoy en día en el mundo, el profesor Camacaro lo presentaba, estamos hablando de una situación de default, no estamos cumpliendo nuestro compromiso financiero, el Banco Central de Venezuela está sancionado, las exportaciones vía petróleo están en unos mínimos significativos, la debilidad o la recaudación fiscal está destruida, más aún en medio de la pandemia. El régimen no tiene la capacidad fiscal para poder actuar. Eso, además de la necesidad de generarle a sus aliados políticos un contexto donde puedan desarrollarse en medio de las sanciones. Y es ahí donde la ley antibloqueo, que es un instrumento inconstitucional, ¿verdad? Le generaría condiciones a esos capitales para poder desarrollarse. Entonces yo veo dos elementos de actuación política, económica, dos elementos de actuación política económica al régimen en este momento. Uno, insisto, mantener un régimen bimoneda, mantener un régimen con la dolarización y mantener el bolívar soberano. No veo en el corto plazo la posibilidad de que el gobierno asuma la dolarización en su totalidad. Sí está permitiendo trascender en la misma hacia una dolarización financiera, fundamentalmente porque el bolívar todavía le permite o le da capacidad de actuación, aunque eso esté en contra de los trabajadores, las familias, porque, bueno, si tú recibes en una economía dolarizada, o perdón, en una economía con un alto nivel de inflación que se mantiene dentro del fenómeno de la hiperinflación por cuarto año consecutivo, donde los estragos de esa inflación son significativos, que ya trascienden al tema del hambre, de la desnutrición, de la desigualdad, ¿verdad? En un momento como este, la familia y los trabajadores son los más afectados, más aún si reciben su salario en bolívar. En este momento podemos ver en la economía en el 2021 vamos a ver en la economía venezolana
mayores niveles de dolarización. Una de las recomendaciones a las familias, a las personas es aprender de todo este proceso y bueno, tratar de generar ingresos en dólares para poder subsistir en medio de esta crisis. Quienes reciben o recibimos ingresos o salarios en bolívares estamos condenados a perdurar en la pobreza. Y para el próximo año el gobierno el régimen y la economía venezolana va a estar determinada fundamentalmente por la estrategia de la dolarización apuntalada por el propio régimen dentro de su viraje en la política económica, y bueno, todo lo que tiene que ver con la actuación de esa burguesía roja apalancada en la ley antibloqueo, en la búsqueda de apoderarse de sectores productivos que de una manera u otra le generen áreas de comodidad económica. Y es ahí donde vemos el avance en las privatizaciones, la entrega de sectores estratégicos, la entrega de áreas estratégicas del país, tanto a sus aliados internacionales como a esa burguesía roja que se creó en torno al entorno político. Aquí se habla, o se ha venido hablando, de Rusia, China y Turquía, pero hay sectores económicos que se han consolidado en los últimos 20 años en torno al régimen, que de una manera u otra están aspirando a posicionarse en áreas estratégicas del territorio nacional y en actividades muy particulares. No nos sorprenda, no nos sorprenda esos sectores detrás de las telecomunicaciones, de áreas de la producción petrolera, de las empresas básicas y de algunos servicios en el país.